¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Comencemos con nuestra sesión. Esta sesión es la segunda parte de algo que habíamos visto en relación a las diferentes mecánicas, las diferentes formas que existen en torno a la investigación y obviamente pues el poder tener la oportunidad de revisar qué es lo que existe en relación al tema de la investigación y obviamente dentro de esta posibilidad, dentro de esta consideración, el hecho de que ustedes tengan la oportunidad pues, de conocer alguna versión en relación a cómo se llega a trabajar en diferentes momentos, ¿no? Con el tema de la investigación. Pues bueno, entonces, pues vamos a tratar de retomar lo que estuvimos platicando la semana pasada. Buenas tardes, Jenny, buenas tardes, Lisette. Y dentro de esto, eh, les voy a platicar una serie de técnicas, principalmente las técnicas que vamos a ver, las herramientas que les voy a platicar así, más o menos breve. Probablemente algunas o todas ya las vieron en alguna materia como mercadotecnia. Y entonces sí es muy, muy importante obviamente que revisemos estos casos, sobre todo porque en el caso de la mercadotecnia, esta va a tener como característica la situación de que es una profesión que se ha desarrollado mucho en este terreno. Lo que más vamos a encontrar en torno a las investigaciones siempre van a tener que ver con el término del mercado, y esto es básicamente porque las consideraciones que hay en torno al mercado, en torno a los mercados, es donde hay generalmente mayor inversión. Entonces, ese es uno de los factores, es una de las razones por las cuales, pues bueno, se retoma esta posibilidad de entender, entender y explicar el fenómeno desde un punto de vista de esta naturaleza, y que esta posibilidad de aproximación nos va a servir o nos puede servir de herramienta para diferentes aplicaciones. Eso lo vamos a ir viendo, ¿eh? Entonces, hay cosas que sí nos pueden ser útiles desde el enfoque del mercado, y va a haber cosas que definitivamente pues vamos a tener que recuperar algunas otras herramientas, pero pues bueno, ya de forma general pues, vamos a comenzar a abordar esto. Si en algún momento hay alguna duda, como les digo, es muy probable que muchas o todas las herramientas las hayan visto en algún momento de mercadotecnia, bueno, porque obviamente obedecen a la mercadotecnia, pero también vamos a ver técnicas que van a utilizar las ciencias sociales y que estas pues van a dar chance, ¿no? De eh, lo que no esté construido, que lo que no esté investigado, lo que no tenga un antecedente, pues evidentemente pues, lo vamos a ver. Lo vamos a tener que construir, que esa es básicamente la esencia que se va a perseguir, ¿no? En y desde un enfoque, obviamente desde un enfoque de la investigación, en este caso. Bueno, pues entonces, lo que vamos a tener es una buena oportunidad en relación a lo que, a lo que llega a suceder dentro del ámbito profesional, ¿no? Como en algún momento lo hemos comentado, pues bueno, hay diferentes campos de acción y dentro de esos diferentes campos de acción pues tiene que haber una serie de técnicas distintas de investigaciones y de enfoques obviamente, que deben Es permitir que sí, el semestre pasado nada más entre que... primero entender el fenómeno, ¿no? Que No, o es, sea, que es pero bueno, en tiempo y forma digamos que sí. una parte Al final entregué fundamental. todas, pero Y después de eso, del, después de entender esa condición, pues obviamente el poder dar pues una alternativa o una solución, ¿no? O la aproximación a una solución. Entonces, más o menos nos quedamos, me acuerdo, por aquí y les platico. Primera instancia, ¿no? Fuentes de información. A ver, nosotros tenemos que partir, cuando estamos trabajando en un proyecto, nosotros vamos a tener que partir de, de esos ámbitos.
¿A dónde puedo recurrir para la búsqueda de alguna información determinada? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos, por ejemplo, en el caso de México, ustedes pueden acudir directamente a la Secretaría de Economía, al ANIER, pueden ir a, a NF, Nacional Financiera, o al Bancomex o a ProMéxico. Son organismos que van a estar controlados desde el Estado, ¿sí? O descentralizados del Estado, pero al final de cuentas con un subsidio del Estado, y esto funciona, sirve para poder comprender cómo está la economía en este caso del país, y esta información va directo, ¿sí? O va directa, en este caso para quienes se van a encontrar en un momento determinado haciendo una búsqueda de informaciones en torno a la economía de este país. La economía, ¿qué es lo que nos dice? Pues nos va a hablar en ese perfil, nos puede hablar de ingresos por zona, nos puede hablar de cómo está en ese sentido, pues dividida la economía, cómo se puede entender o comprender ese fenómeno de la economía, y dentro de ello cabe muy bien la posibilidad de que esa condición del enfoque, cómo está distribuida la riqueza y demás, pues de la posibilidad de que alguien que quiera realizar una inversión pueda tener como margen ese contexto, ¿no? Es decir, saber qué es lo que puede suceder en un momento determinado si yo hago una inversión, si existe quien pague un producto en específico, y pues bueno, desde luego a partir de ello, el hecho de poder, pues básicamente determinar si hay una posibilidad pues de obtener una ganancia, ¿no? En relación a. Entonces, dentro de esta constitución, de lo que es y de lo que significa en ese sentido los mercados, pues bueno, es básicamente cómo se van a realizar las diferentes propuestas en torno a las investigaciones, y dentro de estas, pues cabe destacar que una vez que se obtiene pues, un sondeo de qué es lo que está sucediendo en torno a, pues entonces la posibilidad de que se pueda o no se pueda, en este caso, más bien que no sea conveniente, en este caso, la inversión. Si ustedes, por ejemplo, se meten a Santander Straight o Trade, así lo pueden encontrar, tienen que registrarse. Entonces, estas son algunas fuentes de información que ustedes van a encontrar a nivel internacional. Si quieren saber qué es lo que sucede en un determinado mercado, pues bueno, entonces se acercan a esta plataforma, ahí hay que hacer un registro, y ustedes piden información de alguna nación en particular, y van a encontrar datos como población, van a encontrar datos como Producto Interno Bruto, inflación, el valor de la moneda frente al dólar. Esto obviamente frente al dólar siempre va a ser una referencia, ya que esto sigue siendo información que es viable para quienes desean hacer una incursión en un nuevo mercado. Entonces, una de las situaciones complejas de ingresar a un nuevo mercado es el hecho de que dentro de un mercado que obviamente en el cual no estamos familiarizados, pues puede haber diferentes tipos de políticas. Dentro de estas publicaciones, el Banco Mundial va a hacer algo parecido, la Organización Mundial de Comercio tiene gran interés, obviamente, en impulsar las dinámicas de mercado, ¿sí? Y otro tipo de organismos, ¿no? Como es el caso del Fondo Monetario Internacional o la Asociación de Comercio Exterior, en este caso en Latinoamérica. Esto tiene, obviamente, en Latinoamérica, pues, tiene un estudio permanente, constante, y una actualización de básicamente lo que está sucediendo dentro de los diferentes mercados. Les habla, por ejemplo, de los tipos de tratados o acuerdos mercantiles, comerciales. Dentro de estos, cuáles son los beneficios y las posibilidades que hay para el desarrollo de la inversión. O sea, si yo me meto, por ejemplo, al Banco Mundial, sí, es probable, también aquí es muy importante que se haga una revisión, porque el Banco Mundial tiene una tendencia, ¿sí? La tendencia generalmente se dirige a
qué tipos de gobiernos pues les son simpáticos, es decir, es conveniente el manejarse como cercano, aliado, y esto es básicamente pues, porque este tipo de organizaciones van dirigidas por naciones hegemónicas, casi siempre, ¿no? Va a estar involucrada, bueno, países como Inglaterra y Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces probablemente si vemos en Argentina, pues tal vez la calificación no sea tan mala. En el caso de Argentina, pues bueno, tienen un problema gravísimo con la devaluación de su moneda, lo cual aparentemente hace accesible que yo pueda hacer una inversión porque mi moneda vale más en Argentina. El problema es que no hay dinero con los argentinos para comprar. O sea, entonces sí puedo invertir, pero si la gente no tiene dinero para comprar, pues entonces no tiene mucho sentido ir a invertir a Argentina. Dentro de esas informaciones, ustedes, por ejemplo, pueden acercarse, conocer un poco de la experiencia coreana. En alguna de nuestras sesiones vamos a retomar China o Corea o tal vez los dos ejemplos en torno al enfoque cultural y que pues, comprendamos un poco, ¿no? En relación a lo que aconteció y obviamente a lo que acontece alrededor del enfoque cultural y cómo estas sociedades pudieron desarrollarse. Entonces, tienen una problemática. En México, ¿sí? Van a encontrar en estas fuentes, pueden encontrar informaciones, ¿sí? Y estas fuentes de información, pues son muy importantes y generalmente pues hay que basarse en ellas para no especular, ¿no? No decir que en el caso de la población infantil, pues es homogénea, no hay diferentes características. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos en torno a datos estadísticos y con ello pues, nos vamos a poder dar cuenta, ¿no? Que hay diferencias significativas dependiendo, ¿sí? En este caso, de el tipo de ingreso y de la ubicación geográfica. Hay otra fuente de información que en este caso pues, no podemos dejar de mencionar, el INEGI. Si ustedes van al INEGI, ustedes van a encontrar, y desde luego la Secretaría de Economía, no olviden la Secretaría de Economía. Entonces, en el INEGI ustedes van a encontrar población, evidentemente un aproximado, porque cuando se toma el censo y de aquí a que pues, se hacen los vaciados de datos y se presenta la publicación y obviamente esto es periódico, va a haber variaciones, pero obviamente pues, vamos a tener un dato muy certero, bastante cercano a la realidad. ¿Cómo es el tamaño de la población? Dentro del tamaño de la población, edades, cómo está distribuida la población, dónde está concentrada la población. Es lógico para nosotros saber que la mayor parte de la población está concentrada en las ciudades, niveles socioeconómicos, niveles de estudios, sexos, actividades, por ejemplo, por regiones. Entonces, se tiene esa base de datos que se va a ocupar para múltiples cosas. Por ejemplo, el gobierno debe utilizar esa base de datos para saber hacia dónde destinar determinados recursos. Una empresa va a revisar ese tipo de base de datos para saber dónde existe una locación dentro de la cual pues, pueda tener posibilidades de éxito, ¿no? El INEGI, a través de la base de datos del INEGI, a través de la base de datos de la Secretaría de Economía, entonces puede venir la toma de decisiones para realizar una inversión. Ahora, si ustedes quieren poner un negocio, ¿sí? La Secretaría de Economía pone a disposición personas que les asesoran, ¿no? Para el registro de la marca, para el cómo llevar todo el proceso de desarrollo del negocio. Hay bancos, ¿no? Que son los que funcionan a partir del Estado, los cuales dan préstamos para que ustedes puedan lanzar una empresa. Si ustedes hacen un comparativo, por ejemplo, de un préstamo y el costo anual total, es decir, cuánto te van a cobrar por un préstamo, y lo comparas entre un banco y obviamente el Estado, es mucho más barato
pagar en el Estado. Entonces, el Estado tiene una fuerte intención de que exista una cantidad pues importante de inversión, entonces está dando constantemente, otorgando constantemente préstamos. Obviamente pues hay que cubrir, ¿no? Una serie de requisitos, pero a final de cuentas, pues bueno, la posibilidad de acceder a estos préstamos, pues bueno, siempre va a ser algo que pues puede otorgar ciertas ventajas. ¿De dónde vamos a encontrar otras bases de datos o otras fuentes de información? La literatura siempre va a ser una alternativa, ¿no? En este caso, que casi siempre se convierte en la herramienta dentro de la investigación o una de las herramientas que se utilizan más en la investigación porque es obviamente más económico ir ver si hay libros, tesis y obviamente pues ahí pues, tomarlos, a veces ni siquiera comprarlos, revisarlos y sacar información. Otra manera de obtener datos es ir directamente a investigaciones de estudios de casos. Si ustedes se meten a Internet y tienen una problemática, en algún momento me tocó hace no mucho trabajar en un proyecto en Sudamérica, bueno, no yo allá, sino precisamente ahí es ahí donde viene la complejidad, desde aquí, y entonces había que hacer un análisis de mercado. Y el análisis de mercado pues consiste en varios elementos, desde los aspectos culturales. ¿Para qué los aspectos culturales? Porque iba a haber interacción, en este caso, uno de los representantes de ventas que iba a estar en toda esa parte de América del Sur y había que darle cierta información para que él supiera cómo desarrollarse. Es decir, cómo es la forma de saludo, en qué momento o cuáles son más o menos las características del perfil de las personas que van a permitir o van a poner distancia en torno a los diferentes tipos de interacción. Entonces, en este caso, en ese sentido, hay informaciones, hay personas que tuvieron ya la experiencia y te dicen, ah, pues en tal ciudad, de tal país, pues si llegas y lo saludas, pues no llegues y saludas de beso, ¿no? No está bien visto, sino eso se reserva para personas más cercanas. ¿No? Eso pasa, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, en Costa Rica, en el caso, por ejemplo, de Ecuador, el, ahí hay que esperar a que la otra persona pues determine básicamente cómo va a ser el saludo, ¿no? Es esto de acuerdo evidentemente a la literatura y en ocasiones pues hay personas que hacen publicaciones en YouTube, hacen videos y te explican, ah, si vas a invertir en tal país, pues te recomiendo que hagas este tipo de análisis, las personas son de esta manera, algunas personas son muy reservadas, va a depender obviamente de la nación. Por ejemplo, dentro de la literatura también encontramos en Panamá que el panameño en promedio habla inglés, entonces están muy agringados y les gusta mucho que puedan tener interacción en inglés. Entonces, de esta manera, pues bueno, se va estructurando, se va construyendo el perfil, se hacen análisis del Producto Interno Bruto, es decir, cuánta riqueza hay en la nación, la evaluación de la moneda, si está creciendo la economía de la nación, hay evaluaciones, para eso pues, se va al Banco Mundial, para eso pues, se va al Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, y dentro de estas organizaciones van a encontrar ustedes información. Si ustedes se meten a estas páginas, le teclean un país, pues bueno, ahí va a aparecer cierta información y obviamente pues esto ayuda mucho para poder tener un contexto. Dentro del otro se estudian lo que les mencionaba hace un rato, los casos en específico, estudios de caso, y hay otra herramienta que son muy importantes. Una de ellas, bueno, son dos. En ese caso, una de ellas es la parte experimental. En algunas o varias sesiones vamos a ver qué es lo que sucede con la parte experimental, es decir, experimentos en torno a lo social y cómo estos van a afectar para la comprensión de un determinado fenómeno en este sentido de conducta y por el otro lado es la aplicación de encuestas, entrevistas, ¿no? Es decir, hay que construir una serie de reactivos para que estos reactivos puedan puedan permitir que se arroje la información correspondiente. Por ejemplo, hay un planteamiento
un autor de un libro que se titula Las formas ocultas de la propaganda. En este caso, déjenme, se me fue ahorita el nombre del autor, este, Vince, Vince Packard, como Hewlett Packard. Así, Vince Packard, él menciona que uno de los problemas de la aplicación de las encuestas o de sí, del diálogo de las encuestas, es que las personas en ocasiones no suelen decir la verdad, o en muchas ocasiones. Esto obviamente va a depender del tipo de condición. Supongamos que una persona X tiene o pertenece a un estatus social más o menos elevado y con un determinado nivel de estudios, también pues vamos a suponer que es elevado, es más o menos el planteamiento que va a hacer Packard en relación a, y si usted le preguntan, por ejemplo, oye, tú lees, no sé, el libro Vaquero, espero que conozcan el libro Vaquero, hayan escuchado de él, pues lo va a negar, a pesar de que sí lo lee. Uh -huh. Esto es porque obviamente también dentro de las interacciones en el caso de una investigación, pues no hay ningún compromiso de la persona para ventilar, por decirlo de alguna manera, para pues, hablar de su realidad. Y entonces, pues va a tratar de mantener una determinada pose de acuerdo a lo que va a querer representar socialmente. De ahí, en el caso de las entrevistas, en el caso de los diferentes cuestionarios, se va a utilizar, es muy frecuente que se utilice dentro de los cuestionarios el enfoque de Likert. Entonces, este tipo de estructura dentro de los cuestionarios es colocar respuestas ya específicas dentro para cada pregunta. Entonces, digamos que el planteamiento de esos cuestionarios basados en el planteamiento de Likert consiste en que hay una pregunta y las preguntas no se hacen abiertas. La problemática para digamos, la obtención de informaciones a través de preguntas abiertas va a estar fundamentado en que habría que leer y después habría que interpretar. Entonces, si hay que leer y después hay que interpretar, obviamente, si estamos hablando de 10, 20, 30, 100 preguntas, pues el primer problema es que tenga alguien la disposición para responderte las 10 preguntas, que de hecho tampoco que es tan sencillo. Y obviamente en la medida en que incrementan la cantidad de preguntas, pues bueno, sería sumamente complejo, ¿no? Capturar, eso llevaría mucho tiempo, y después de capturar el análisis o el vaciado de la información. Eso se puede lograr, por ejemplo, en entrevistas, pero las entrevistas sí va a tener obviamente un diseño de la entrevista, pero el asunto es que obviamente pues, se reduce los grupos de enfoque, es decir, se reduce la cantidad de personas a las cuales debiera de hacerse deberán hacerse las preguntas. Entonces, con Likert, la escala Likert, lo que va a permitir es que si ustedes hacen una pregunta, van a dar algunas opciones, ¿sí? Pueden ser 3 opciones, 4 opciones, 5 opciones, y, y ya. Así las personas, cuando hay una pregunta, no se les da más alternativas. Si ustedes ponen 6, 7, 8, 9, 10, o se deja abierto, el asunto es que si la respuesta era, ¿te gusta tal cosa? Respondes poquito, mucho, demasiado, nada, ¿sí? Y a lo mejor tenemos 4 alternativas. Entonces, alguien puede decir, pues sí, a veces me gusta, a veces no me gusta. Entonces, esa caracterización o ese tipo de posibilidades ante la oportunidad de dejar abierta la respuesta, pues complica el vaciado de las informaciones. Entonces, por ejemplo, en los tests que suelen aplicarse, por ejemplo, en psicología, muchos de ellos, pues ya es o era ya el rellenado directo de alveolos, se mete en una máquina, hace la lectura y saca directamente ya los perfiles, de acuerdo a lo que se ha establecido en torno a las respuestas y evidentemente en torno a esas respuestas pues, un determinado perfil. Entonces, eso permite evidentemente la aceleración de los datos.
¿Qué es lo que ocurre entonces con el diseño de las encuestas? Pues básicamente ustedes tienen que saber que existe. Eso es lo primero que tienen que comprender. Deben de saber que existen este tipo de herramientas y no significa que cuando lleguen ustedes a un lugar les van a pedir que ustedes elaboren un cuestionario. Hay muchos lugares en donde pues sí se va a hacer la investigación, pero frecuentemente cuando se requiere de una investigación, esta se manda a hacer sí, a empresas especializadas. No puede hacer cualquier persona los reactivos, no cualquier persona los puede diseñar. ¿Sí? Se hace un planteamiento, que en este caso es el objetivo, es decir, que necesito conocer o saber de las personas y a partir de ello, pues bueno, alguien se podrá a trabajar para encontrar el mejor o la mejor manera para poder obtener las informaciones necesarias y obviamente tener la posibilidad de construir un perfil y que ese perfil evidentemente pues pueda ser útil para la construcción obviamente de una explicación y de ahí llevarla al análisis y después del análisis pues poder hacer una propuesta en torno pues a lo que hacemos, ¿no? Desarrollamos profesional laboralmente. Entonces tenemos este abanico, vamos ahí, vamos a estar viendo algunos enfoques, una técnica que se utiliza en etnología, vamos a comentar algunos enfoques que vienen desde la economía, como es el caso de Porter, y dentro de ello vamos a estar entonces explicando cómo vamos a tomar esos conocimientos y después dirigirlos hacia objetivos en particular, ¿no? Casi siempre la parte que domina, insisto, tiene que ver con el mercado y ya les explicaba, ¿no? Las inversiones sobre el mercado son espectaculares, ¿no? Hay muchísimo dinero en el ámbito de la publicidad. Recientemente me platicaba alguien que se dedica a la publicidad que pues, de repente les llegan compromisos de varios millones de pesos, ¿no? Entonces, ante esa responsabilidad, son varios millones porque obviamente pues, hay que pagar a muchísimas personas que son las que intervienen dentro del proceso y obviamente los medios de comunicación son sumamente caros. Entonces, las cantidades obviamente pues son correspondientes con el nivel de responsabilidad que se tiene. De acuerdo a la forma en cómo trabajamos en esta empresa, que es básicamente lo que les voy a presentar, ¿sí? Ellos inician con un planteamiento y objetivos del proyecto. Yo les mencionaba, a mí me gusta iniciar siempre con con el diagnóstico para saber si estos planteamientos son exactamente pues, lo que quiere el cliente, pero en ciertos niveles empresariales, en ciertos niveles profesionales, pues se establece que pues, las personas saben exactamente lo que quieren, ¿no? Sin embargo, yo todavía tengo mis dudas en relación y por eso el semestre pasado yo les decía, prefiero empezar desde el diagnóstico y entonces empezar a ver qué es lo que sucede alrededor de. Entonces, hay un planteamiento, hay objetivos del proyecto. Dentro de esto, pues bueno, hay que determinar qué es lo que se busca obtener. ¿Sí? Muchas de las cosas que ustedes van a encontrar ya en Internet tienen que ver con, la onda web. ¿Cuál es una de las ventajas? Y en ese momento les menciono otras fuentes de información. El asunto con estas fuentes de información es que van a costar bastante dinero. Hoy en día, por ejemplo, si ustedes lo saben, hacen una búsqueda en Internet, de repente les va a empezar a llegar pues, publicidad en relación a esa búsqueda que realizaron. Y esto es, digamos, normal dentro de lo que se conoce como marketing digital y obviamente pues una correlación o un enfoque cercano que es la analítica web. Es decir, muchos de los fenómenos, diferentes tipos de fenómenos mercantiles se empezaron a dirigir hacia el Internet, obviamente pues por el tipo de dinámicas que permite este Internet. Entonces, casi siempre cuando se hace ya una búsqueda, incluso dentro del marketing, casi todo se va a dirigir a Internet, como si fuera todo Internet. Desde luego, no todo es Internet, pero sí, muchísimas cosas ya están ahí.
Entonces, dentro de las cosas que pueden suceder, pues está atraer a alguien, ¿sí? Convertir, vender, fidelizar. Esto es el enfoque mercantil, pero a esto nosotros vamos a agregar las diferentes funciones que tiene el diseño, ¿no? Que en ese caso, pues tiene que ver con la persuasión, la disuasión, que tiene que ver, ¿no? Hasta el otro extremo con incluso la función estética que va a tener el diseño. Entonces, por ejemplo, en el caso del marketing digital, pues, se van a hacer mediciones sobre leads, se va a hacer mediciones sobre conversiones, mediciones sobre impresiones, mediciones sobre clics, y hay una condición, una situación bien importante en Internet. Prácticamente toda la actividad que nosotros tenemos en Internet va a dejar un registro. Ujú. Estos registros, hace más o menos como 10 años, más o menos, es- creo que sí fue por ahí de, no, más de 10 años, como 12 años, una empresa de origen inglés, Analítica Cambridge o Cambridge Analytica, va a ofrecer una serie de determinados servicios, que es ahí donde podríamos empezar a observar qué era lo que estaba, una de las maneras en cómo se está utilizando ya la inteligencia artificial y a partir del manejo de la base de datos. Y lo que va a hacer esta empresa es que obteniendo, ¿sí? Mercantilmente bases de datos de diferentes empresas, ¿no? En donde se vio involucrada Facebook. Entonces, lo que tenía muy bien estructurado era los perfiles de las personas. Entonces, al tener bien estructurado el perfil de la persona, que son, insisto, base de datos de la conducta, que eso es algo pues, literalmente espantoso, o sea, que saben exactamente cuáles son los sitios que más visitamos, que saben cuánto tiempo permanecemos y pues, todo lo que se puedan imaginar, ¿no? Más la información que nosotros agregamos cuando nos metemos a un determinado sitio. A veces el sitio, en cualquier cosa que utilicemos, de repente está muy insistente con que le demos un número telefónico. ¿Sí? O sea, no es porque queramos vender tus datos, es porque queremos brindarte mayor o mejor seguridad. Pero evidentemente, pues esto se convierte en bases de datos. Esas bases de datos, pues entonces, en un momento determinado, que es el problema que tuvo Facebook, que negoció con esas bases de datos, y lo que tiene específicamente Facebook pues son bases de datos sumamente valiosas. En esa red social obviamente tienen fotografías, conocen nuestra edad, saben cuándo es nuestro cumpleaños, ¿sí? Nos impulsan evidentemente para mantenernos dentro de la actividad social, al avisarnos cuándo es cumpleaños de alguien conocido o incluso de alguien desconocido, y a partir de ello, pues obviamente aumenta la dinámica, la interacción dentro del sitio social, la permanencia, por supuesto, y dentro de ello, pues la ganancia para la red social, porque entonces cuando hace una oferta de espacios publicitarios, pues te dice, pues mira, las personas en promedio estarán en la red social 3 horas o en las redes sociales. Ujú. Y los horarios en los que generalmente se conectan también tienen esas informaciones. Además, también tienen informaciones de dónde nos ubicamos geográficamente. Entonces, piensen, no solamente tienen nuestra edad. No solamente, bueno, además del nombre, ¿no? El cómo nos definimos en términos, por ejemplo, sexuales, el tipo de artículos, el tipo de intereses que tenemos. Entonces, si entráramos a cualquiera de la red social de ustedes, pues vamos a encontrar que no les aparece el mismo tipo de información que, por ejemplo, a mí. ¿Sí? Tiene que ver incluso con la edad, las enfermedades propias de la edad. ¿Sí? Incluso en diferentes redes sociales, cuando te pasan algún video, tiene que ver con alguna problemática en particular con la edad, y se debe básicamente a esas bases de datos que son manejadas con inteligencia artificial, cae la información, y entonces esto lo que hace pues es hacer un análisis sobre esa información y tener la manera de poder vincular, de tener un perfil, de construir un perfil como lo hizo
Cambridge Analytica o Analytica Cambridge, y que en el momento en el que tuvo los diferentes perfiles o que se obtienen los diferentes perfiles, lo que se construyen son mensajes en específico, es decir, direccionados. No es como en la televisión que había un spot para todo el mundo y a ver si en ese momento estaba la persona presente, la persona indicada, sino que en ese momento, pues no solamente se construye un mensaje en función de un tipo de personalidad, sino que además se aseguran de que ese mensaje sea visto por esa persona. En este sentido, la construcción del interés no es parte fundamental del fenómeno, sino que lo más importante en este caso es encontrar a la persona que va a tener interés sobre esa temática, ¿sí? ¿Y cómo se sabe eso? Pues el fenómeno es al revés, ¿no? Nosotros ya les mencionamos, ya les hemos dicho, les vamos abonando información sobre nosotros y entonces de esta manera nosotros ya les estamos diciendo a esas bases de datos literalmente cuáles son mis intereses. Y de esa manera pues están de manera constante mandados información que tiene, ¿sí? Que tendría que ver básicamente con nuestros intereses. Entonces, en el caso del diseño, yo he insistido mucho en esta situación. Cuando nosotros diseñamos, no construimos algo para generar interés, ¿sí? El proceso es al revés. Nosotros construimos cosas ya en función, ¿sí? A partir del conocimiento de qué tipo de interés tiene nuestro grupo de enfoque. Entonces ya sabemos qué intereses tiene y entonces llevaremos, ¿sí? Construiremos ese mensaje y lo llevaremos a las personas en función de los intereses. Esto es, digamos, dentro del Internet, pues son formas, evidentemente, pues ya simplificadas que evitan todo este tipo de procesos y obviamente cuando nos metemos a un sitio como Ads en Google, que es que es un espacio en el cual ustedes pueden hacer, manejar publicidad, pues lo que van a tener como, digamos que como el plus al rentar un espacio por un mes e incluso, ¿no? Con poco dinero, es que ese sistema, es decir, Google, nos va a arrojar información de qué cosas podríamos mejorar, ¿no? En diferentes campañas, cuando hacemos una campaña, nos metemos a analizar ads, a ver qué tal va, y entonces dentro ese tipo de expresiones que te va arrojando lo que te dice, ¿sabes qué onda? Pues pon otras fotos, ¿no? Los buscadores están, la gente que está buscando productos como los que tú vendes, ¿sí? Están buscando más fotografías, ¿no? ¿Sabes qué onda? Pues busca y elige mejores palabras clave. Entonces te dan una serie de palabras clave, que en este caso son las palabras con las que generalmente realizan las búsquedas. Entonces, ¿sabes qué onda? Pues si tu palabra clave no está bien planteada, tienes que hacer un replanteamiento. Uh-huh. Y entonces te van asesorando, o sea, de manera indirecta, porque es así como funcionan los sistemas. Antonio Mejía dice, como YouTube, que te manda tutoriales sobre cómo hacer videos más atractivos. Sí, es básicamente el asunto, ¿no? E incluso YouTube tiene básicamente el mismo sistema, ¿sí? En donde, en el caso de la inteligencia artificial, eh, llevamos muchos años utilizándola, bueno, o que la utilizan, ¿no? Otras personas. El asunto, ¿sí? De esta inteligencia artificial es que no se vuelve popular sino hasta que salen los productos. Apple, ¿no? Ahorita que leía lo de Antonio, muchísimas gracias, Antonio. Ahorita que leía lo de Antonio me acordé que acaba de sacar Apple, ¿no? Unos lentes en donde pues literalmente estás en la realidad, pero estás también en el mundo virtual. Eso se conoce como realidad mixta. En el 2009, el Tecnológico de Monterrey este, dio una serie de cursos, algo que se llaman megatendencias tecnológicas, uno tecnológicas, otros sociales, y hablaba de la realidad mixta. Para ese momento,
el curso debe haberse publicado por primera vez en 2009. Los libros son del 2009. Entonces, quiere decir que la investigación tendría al menos 4 o 5 años, si es que no más. O sea que eso nos lleva básicamente a mediados de la década antepasada. Entonces, las proyecciones sobre lo que puede suceder en torno a la tecnología, ¿sí?, llevan en realidad muchos años, y es cuando viene el fenómeno mercantil, cuando nos enteramos básicamente de cuáles pudieron haber sido algunas de esas aplicaciones. Y eso sucede con la inteligencia artificial, que ya la apropió, o ya la recuperó, o cuando menos el nombre, Adobe. Y pues bueno, creo que se los platicaba la semana pasada, lo aplicaron a Illustrator, ¿no? Illustrator. Ujú. Entonces, este tipo de caracterizaciones, ¿sí?, son las diferentes bases de datos de las que yo les puedo platicar, ¿no? Que existen, que sí hay un mercado, que se oferta esas bases de datos. Piensa en cuánta información tiene Facebook. Si ya no es Facebook la red social de su generación, pues a lo mejor es Instagram, o a lo mejor es TikTok. No sé cuál sea la de su, en particular la de su generación. Debería saberlo, pues bueno, tal vez. Lo que pasa es que nosotros trabajamos mucho con este modelo, ¿sí? Estamos más bien metidos en el análisis de las empresas, ¿no? En particular, ahorita les explico qué es esto, el B2B. Bueno, a lo mejor lo conocen, ¿no? Y si así lo conocen, pues no tiene sentido que se los platique. Pero en el caso, por ejemplo, de las generaciones que son muy jóvenes, van o llegan a ser cambiantes, ¿no? No se establecieron como en el caso de la red social Facebook, que sí hubo mucha gente que poseía esa red social, y después obviamente vinieron los diferenciadores en donde diferentes generaciones, bueno, por edades, ¿no?, se empezaron a ubicar en otros ámbitos o en otros espacios. El brief, esto yo no sé si sea perfecto, no lo sé, pero bueno, generalmente un documento, un resumen, va a tener estas características. Esta es básicamente la estructura. Hay una descripción del proyecto, ¿sí?, qué es lo que quiero. Dentro de esto, pues, se plantean los objetivos, se determina un grupo de enfoque. El brief, se supone que debe de entregarlo ya la empresa, ¿no? La empresa ya sabe qué necesita, ya sabe cuáles son sus clientes, etcétera. Cuando la empresa, por ejemplo, vas a soltar un nuevo producto, pues a lo mejor pide una investigación de mercado, pero cuando ya existe la experiencia, ¿sí? Consejo, no discutan con los clientes. Yo he escuchado mucho eso de que hay que convencer al cliente, cosas así por el estilo. Generalmente los clientes ya tienen mucha experiencia sobre lo que hacen. Más bien hay que aprovechar esa experiencia para poder resolverles la problemática y darles recomendaciones. Es una manera más sencilla, más amigable. No es un debate de yo sé sobre diseño, tú no sabes, ni cosas así por el estilo, sino más bien es un intercambio, evidentemente, de ideas. Entonces, alguien que vende algún determinado producto, pues si dice, ¿sabes qué? No, pues quiero incrementar el mercado, entonces ya llegamos con ideas. Eso es lo que va a suceder. ¿Qué es lo que tendría que suceder en torno a un brief? Si me permiten la palabra, un resumen o un diagnóstico, que es la que me gusta más, en relación a un enfoque en términos del ámbito social. Pues bueno, debe de existir también una descripción del proyecto, debe haber objetivos, ¿no? En marketing ahorita vamos a ver algo que le llaman los objetivos inteligentes. Smart es la palabra que utilizan. Hay grupos, se supone que existen algunos determinados grupos. Hay un presupuesto, ¿sí? De esto hablábamos también dentro del proyecto integral de comunicación, que es algo que yo les mencionaba. El mensaje clave, pues, se supone que el mensaje clave, pues, es el que construimos nosotros, ¿no? En función del conocimiento precisamente de los grupos de enfoque, ¿sí? ¿Qué tipo de canales de comunicación se van a utilizar y cuánto debe durar la campaña? Por ejemplo, en Internet, las campañas son relativamente baratas, ¿no? En un modelo como el que les platicaba, B2B, Business to Business, lo que vamos a encontrar
es que a pesar de que existen muchas empresas, se hace una focalización. Entonces, esto permite que obviamente cuando buscas a un público, pues no es al público en general, sino ya tienes ciertas particularidades, ¿no? En este caso, toca hacer, de repente, realizar entrevistas a personas que están, por ejemplo, en el área de ventas, no solamente en compras, sino en ventas, o en el caso de este, más bien en un caso determinado que no se suele tomar en consideración, que es a la parte operativa, que es generalmente quien va a utilizar los productos que se llegan a comercializar, ¿no? Y como les decía, la duración, ¿no? La duración en Internet, pues, ustedes pueden contratar un servicio por un día, por una semana, por unas horas y por un mes, por un año. Uh-huh. Y obviamente un servicio como el que les da Google, no estoy haciendo publicidad a Google, ¿no? Es una herramienta que utilizamos. Entonces, por eso, nada más por eso lo menciono. Entonces, en el caso de los medios, ¿qué les recomiendo? Cuando ustedes vayan, requieran de un determinado servicio, literalmente levanten el teléfono, bueno, tomen su teléfono, antes era levantar el teléfono, tomen su teléfono, marquen a la empresa, van a encontrar los teléfonos de las diferentes empresas, obviamente para la contratación de servicios, y les van a dar asesoría. En el caso de los canales de comunicación, supongan que requieren un determinado espacio para televisión, para radio, para prensa digital, hoy más que la prensa escrita, pues entonces hablen y pregunten. Bueno, más bien te va a decir, necesitamos un servicio para un espacio, ¿no? En televisión, por decir algo, y la empresa a la cual le preguntaron les va a hacer una serie de propuestas. Uh-huh. Por ese lado, no se preocupe. La contratación de medios en realidad es algo sumamente sencillo, porque ese es el negocio de esas empresas. Pues si ustedes van a contratar un espacio, generalmente lo que van a hacer es, les van a ofertar, ¿sí? Les van a decir, pues me parece que para el tipo de producto que manejan, para el tipo de problemática, pues me parece que es conveniente tal día, tal horario, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a nuestras investigaciones, ¿sí? Que en este caso ellos tienen mucho el manejo de los grupos de enfoque, quién está viendo qué tipos de actividades, si es, por ejemplo, en Internet, o sea, todo ese tipo de informaciones, pues bueno, ya están preestablecidas. Y eso es parte del servicio, ¿no? Se paga y obviamente cuesta caro un medio de comunicación, pero obviamente se paga porque te están dando también esa posibilidad. Si es eh, Antonio Mejía dice la asesoría de marketing, de hecho incluso, no sé si leí a tiempo tu comentario, Antonio, pero de hecho sí, de hecho te asesoran. Es algo parecido como cuando ustedes van a imprimir alguna lona, ¿no? Alguna vinilona. Eh, Llegan y le dicen ahí, ¿sabes qué? Es una vinilona con tales características y además dice ahí el diseño gráfico es gratis, ¿no? Que es algo terrible, pero pues ni modo, hay que superarlo. Uh-huh. Entonces, el asunto es que en realidad el negocio de esas personas pues, tiene que ver con la impresión, ¿no? El comprar esos rollos de la vinilona, el tener el plotter para poder imprimir, la maquinaria obviamente para hacerlo las pastillas, no olvido cómo se llama, y desde luego las diferentes perforaciones. O sea, tener todo ese tipo de tecnología, que no es una tecnología de punta, pero pues, bueno, es tecnología a final de cuentas, pues es parte de la inversión y obviamente pues, lo que van a partir de eso es de donde van a obtener las respectivas ganancias, ¿no? El diseñador, pues, es el que sabe descargar el archivo, es el que abre el archivo, determina si la calidad de la imagen va a ser funcional para el tamaño de la vinilona y pues bueno, alguna serie de asesorías, ¿no? Que le van a dar a la persona que lleva un determinado impreso. Entonces, todas las cosas que hagamos siempre van a estar enmarcadas dentro de un objetivo general. Sí, esto sucede incluso dentro de los proyectos de investigación en términos académicos. ¿Qué es lo que les comenté ayer al grupo de la misma materia? Pues lo siguiente, lo que ustedes saben en términos de investigación les va a ser sumamente útil.
¿sí? Si checaron bien cómo se cita, cómo acceder a las fuentes de información, cómo se redacta, con eso van a tener una gran idea de lo que sucede en términos de la investigación. Y dentro de ello se distingue también que puede haber un objetivo general o un objetivo único. Es, digamos, las maneras en cómo se puede llegar a trabajar y van a, o pueden existir o no, objetivos específicos, ¿no? Entonces, esto es completamente independiente del tipo de proyecto, de problemática al cual nos podamos acercar. En términos de mercado, en términos del marketing, aparecen estos objetivos llamados SMART. En este caso, se plantea que un objetivo, ¿sí?, debe ser específico. Eso es lo que se plantea. ¿Sí? Sumamente claro. Es decir, dentro de la batería de objetivos inteligentes, ¿no? Este objetivo debe ser medible. Es decir, que lo que yo plantee como objetivo debe de arrojarme un dato, ¿sí?, en términos numéricos. Esto significa que vamos a hablar de cantidades de productos vendidos, que vamos a hablar de cantidades de recursos obtenidos a partir, evidentemente, del planteamiento del objetivo y obviamente una vez que ha sido aplicado todo esto. El objetivo de ser realista, generalmente dicen, ¿no? Es decir, que pueda ser alcanzable. Si ustedes plantean que es un 100%, pues complicado, ¿eh? En realidad es muy, muy, muy complicado. ¿Cómo se hace un análisis de esta naturaleza? Sí, no es tan sencillo. Si, por ejemplo, yo estoy en una zona, que es una de las maneras en cómo se puede resolver esta situación. Si yo estoy en una zona, estoy en el área metropolitana, entonces, dentro del área metropolitana, ¿sí?, área metropolitana, sí que tenemos parte de esta Ciudad de México, parte del Estado de México. Entonces, dentro de esa área metropolitana vamos a contabilizar un determinado número de población. Estamos en tales delegaciones, ¿sí? Y una población de, vamos a poner, en términos de comunicación, de 10,000 personas. El cálculo se puede hacer a partir del tamaño de la inversión en términos de comunicación. Si yo tengo, a partir de la comunicación que ya mantengo, o de la interacción que ya mantengo con mis clientes o personas que me han comprado, que no son frecuentes, pero que ya me han comprado, entonces hago o se hace un cálculo. Si yo voy a hacer un incremento en términos de comunicación, ¿sí?, para duplicar pues las comunicaciones, pues entonces tal vez yo tendría la posibilidad de llegar a otras 10,000 personas, ¿sí?, en términos de comunicación, ¿sí? Dentro de esas 10,000 personas hay un antecedente, que ese es el fenómeno más interesante. ¿Qué tipo de trabajo se tuvo que hacer en términos de comunicación para que yo pudiera tener una posibilidad de clientes de 10,000 personas? Pues bueno, esta primera inversión que a lo mejor permitió llegar a, no sé, a 1 millón de personas y que me arrojó, ¿sí?, una posibilidad de venta de 10,000 personas y yo solamente voy a dirigirme en términos de comunicación o de inversión a 10,000 personas, pues entonces saco una proporción. Si de 1 millón obtuve 10,000 personas, más o menos cuántas personas voy a obtener, ¿sí?, porcentualmente de una inversión en términos de comunicación de 10,000 personas. Y dentro de la redacción del objetivo se hace ese planteamiento, ¿no? Vamos a obtener un crecimiento del 10%, ¿no? Por decir algo. Entonces, el objetivo es ser relevante, es decir, que sea importante en términos de, de la empresa, es decir, a la empresa debe de importarle el hecho de que el planteamiento sea benéfico para esta y hay que hacer un planteamiento de temporalidad. ¿Cuánto tiempo me va a llevar? ¿Sí? En términos de inversión, es decir, esta comunicación aplicada o dirigida hacia 10,000 personas, ¿cuánto tiempo debo de mantenerla? ¿Sí? Es decir, debo mantenerla un día, debo mantenerla una semana, un mes,
¿sí? O un año, ¿no? Obviamente, pues este tipo de cálculos se pueden establecer a partir de la primera experiencia, si es que existe una primera experiencia. Si no existe una primera experiencia, entonces podemos aspirar al recurso de los antecedentes. Los antecedentes ustedes los pueden encontrar en ocasiones en Internet. Si, como les decía, ¿no? En el caso de Sudamérica, si de repente ustedes no tienen nada para partir, entonces buscan casos similares. Entonces se le conoce como estudios de caso. Son casos similares en donde hay una intervención desde el diferente tipo de modelo de negocios o los diferentes tipos de problemáticas en términos de comunicación, como puede ser la comunicación social, como puede ser la comunicación o el diseño más bien en términos de lo cultural. Entonces, en el caso del diseño social hay que tener mucho cuidado. En el caso del diseño social, prácticamente todo lo dirigen a términos mercantiles. El mercado ha absorbido esas buenas intenciones de generar o de tratar de realizar un cambio en términos sociales en los diferentes rubros, y entonces han utilizado a la comunicación social, es decir, esas cosas positivas que debe de haber en nuestros ámbitos, para hacer una proyección este, pues de las propias empresas. Una vez que se tiene, ¿sí?, los objetivos, que hay un planteamiento, que se tienen los objetivos, entonces lo que sigue es hacer un cronograma de trabajo. Uh-huh. No pueden, no deben hacer una actividad si no existe un cronograma. Entonces, con este cronograma, eh, lo que ustedes van a hacer es todo un planteamiento estructural de cómo tienen que ir desarrollando, cada cuánto tienen que ir avanzando en cada una de las cosas. Esto obviamente nos sirve para hacer una proyección profesional de lo que estamos haciendo, ¿sí? Y hacer obviamente cálculos. El cronograma obviamente puede ajustarse en función de las ventajas, de los avances, y obviamente de los conocimientos previos que podamos tener. Y hay una cantidad distinta, ¿no?, de estos programas. Hay quienes los hacen directamente en una plantilla de Excel, incluso hay software especializado para la gestión de personal, y dentro de esa gestión de personal, pues hay software distintos que te permiten saber cómo van avanzando en sus actividades cada una de las personas a quienes se les ha encomendado una determinada actividad. Se coloca, dependiendo de la extensión del proyecto. Hay proyectos que llevan muchos años, y hay proyectos que pues, hoy te traen la chamba y pues, ya mañana ya la terminaste, ya la entregaste. No todo requiere de un proceso tan complejo como lo que está presentando, pero sí van a tener ustedes seguramente la oportunidad de participar en distintos procesos con diferentes nomenclaturas. El diagnóstico es algo que yo les mencionaba. En este caso, pues yo agregué, ¿no?, esta condición, con esta explicación del contexto en torno al diagnóstico. El enfoque exploratorio descriptivo, que como en su momento se los comentaba, tiene que, más bien está asociado, relacionado con la ciencia social, y pues bueno, esto es importante que pues lo tengan en consideración, porque son aproximaciones que les dan la oportunidad de tener un marco contextual. Dentro de este marco contextual, pues vamos a tener el enfoque de la economía de este lado, y pues bueno, un análisis, que es el análisis PESTLE. En este caso, pues, tiene que ver con las iniciales de las cosas que tenemos que observar en los fenómenos contextuales. Ustedes llegan a algún lugar, a alguna empresa, ya trabajan en alguna en algún despacho de diseño, publicidad, mercadotecnia, o una agencia, como le llamen o como se llame en particular, y es probable que en un análisis no sea el tema de conversación, pues, algún filósofo, alguna teoría del diseño, cosas así, sino literal. ¿Sí? Ya te enteraste de lo que van a enviar al Senado en términos
de leyes, cómo se va a renegociar oye, no es TLC, es el tratado, es el TLK, ¿no? Entonces, ese tratado, acuerdo de libre comercio con América del Norte, va a tener, evidentemente, con cada uno de los gobiernos diferentes ajustes. Dentro de esos ajustes hay que poner atención a las cosas que se van cambiando, porque este es el ambiente político. El ambiente político tiene que ver con esas leyes. El ambiente político tiene que ver con la apertura que tiene un Estado para que llegue o no llegue inversión a un país o a otro. En el caso de nuestro país, está llegando mucha inversión y eso se va a ver reflejado en el tipo de políticas que ha presentado el Estado para que llegue inversión. Dentro del análisis de la inversión, para eso necesitamos las fuentes de la información, es decir, nos va a decir pues, cómo está la economía de ese país, ¿no? Entre las cosas que se presentan para que alguien quiera invertir en ese país, pues se presupone que debe de haber estabilidad económica. Hay estabilidad económica, pues bueno, en los chismes pues de lavadero, en los chismes de algunos canales de comunicación, pues van a decir que somos Venezuela y ese tipo de cosas, que no hay crecimiento y todo ese tipo de cosas, pero para eso hay que ir a los datos oficiales. Dentro de los datos oficiales hay crecimiento, no hay estancamiento, hay crecimiento, hay inversión en infraestructura y todo esto me recuerda que un proyecto precisamente de esta organización en la cual me estoy colaborando nos lleva directamente al estado de Oaxaca, al estado de Veracruz, con el corredor transísmico. Entonces, el corredor transísmico, viendo además las condiciones en las que se encuentra el canal de Panamá, que aparentemente por el cambio climático ya está teniendo problemas para ayudar a cruzar los navíos del Pacífico al Atlántico, este canal o corredor transísmico, lo que va, perdón, no canal, canales en Panamá, el corredor transísmico lo que va a permitir es el traslado de estas mercancías, ¿sí? De este lado del mundo, no por acá, abajo, ¿no? En la parte de abajo de nuestro país. Entonces, esa caracterización, junto con los diferentes parques industriales, son 10 parques industriales, los que se van a, bueno, los que están ya desarrollados o desarrollándose dentro de esa traza férrea entre el estado de Veracruz y el estado de Oaxaca, pues vendrá o dará la oportunidad para que llegue mucha inversión, para que llegue diferentes navíos de diferentes partes del mundo y trasladen sus mercancías del Pacífico, ¿sí? al Atlántico o viceversa. Entonces, estas caracterizaciones, los análisis legales, cuando veamos, por ejemplo, gestión, les voy a platicar un poco sobre los aspectos relacionados con las leyes en nuestro país en particular. Meterse ya por los lados en realidad es sumamente complejo. El medio ambiente es uno de los análisis que se tiene que realizar dentro del PESTLE para, insisto, es hacer un estudio sobre lo que sucede en determinados territorios y también hay un análisis de la tecnología. En ocasiones ustedes van a algún otro lugar y pues, es posible que no consigan maquinaria, que no consigan refacciones y todo eso debe estar considerado en un análisis de mercado. Se encuentra el otro análisis que es un enfoque de la economía con, o desde el pensamiento de Porter, y Porter va a decir que para hacer un análisis previo al establecimiento de un negocio pues es necesario hacer un análisis sobre los clientes, ¿no? Sobre, en ese caso, sobre la competencia en el mercado. Hay una gráfica que no agregué, que es algo que, bueno, en realidad es un análisis que es el llamado benchmark. Y el benchmark es un comparativo entre empresas. Yo llego como nueva empresa, entonces veo las características de las demás empresas, ¿no? Es el benchmark, hacer un comparativo. Pongo mi producto versus otro producto, hago un comparativo. Que se compara, ahorita vamos a ver específicamente los elementos, pero entre otras cosas es el precio, ¿sí? Y la calidad de los artículos. De acá, nuevos competidores entrantes, entonces, o competidores entrantes.
En este caso es, si ya está establecido el mercado, determinar qué cantidad de competidores pueden llegar. Si estamos en un espacio en específico y de repente dentro de ese espacio pues hay, no sé, un puesto de tacos y yo quiero poner un negocio, pues sería buena idea también poner un puesto de tacos porque no hay otro negocio alrededor, pero sería a lo mejor mejor idea vender, poner un puesto de otra cosa, a lo mejor de comida corrida. En el caso de los tacos, pues yo creo que llegará el momento en que la gente dirá, pues ya tacos no, mejor ahora un guisado. Sí, sí, sí me explico. Y de ahí, obviamente, pues van a llegar otros competidores y viene ese análisis, qué otros competidores van a llegar, cómo van a competir, cómo vamos a ir repartiendo en este caso el mercado y ese tipo de análisis tiene que hacerse desde el enfoque de Porter. Hay que ver si hay proveedores, ¿no? Si la materia prima se consigue en el país o hay que exportar o importar esa materia prima. La importación o la exportación es muy importante, por lo que les decía, si hay acuerdos comerciales, pues a veces es muy sencillo el trámite. Pero si no hay acuerdos comerciales, entonces esto puede ser una problemática y en un momento determinado, cuando se hace una evaluación sobre los resultados, pues simple y sencillamente pues, determina alguien, pues sabes que no es conveniente. ¿Sí? Y para eso se hace el pago de una investigación. El tipo de investigación pues, obviamente va a ser en términos económicos poco significativo en comparación con toda la inversión que se haría, ¿no? De establecer una organización. Y entonces eso es parte de lo que se hace dentro de los estudios de mercado y los productos sustitutos. ¿Cuál es el sustituto de la Coca-Cola? Generalmente me podrían decir la Pepsi-Cola y no, diríamos no. Depende de dónde nos encontremos, ¿no? En algún lado puede ser a lo mejor la leche, en otro lado puede ser el vino, en otro lado va a ser el agua. Uh-huh. Entonces ahí también viene ese tipo de análisis que permite saber contra quién se va a competir para obviamente también construir y desarrollar los discursos. ¿Sí? Las estrategias genéricas o ventajas competitivas, ¿sí? En este caso es directamente sobre el producto. ¿Cuáles son estas? Dice Porter, pues puede ser más barato. Uh-huh. Esa es una de las características. Si vemos un producto como jabón Roma, pues una de sus características es que tiene un precio competitivo. Generalmente está un poco más abajo, ¿sí? Que los demás detergentes. ¿Qué más tiene? Ah, tiene gran calidad. ¿Sí? Es uno de los jabones, bueno, o de las marcas de la fábrica La Corona que presentan diferentes artículos con muy buena calidad. ¿Tiene alguna diferenciación? Pues bueno, la diferenciación puede ser, ¿no? Es un producto completamente mexicano, puede ser eso, y se maneja dentro del discurso, se puede manejar dentro del discurso, pero en este caso, básicamente, pues todo va dirigido sobre la calidad. No siempre se tiene que cumplir todo, ¿sí? Pero es el planteamiento que hace Porter, ¿no? Serían tres elementos que podrían ayudar a que un determinado producto funcione, ¿no? Y que permita, obviamente, pues el desarrollo de la marca o de la venta de lo que sea, ¿no? De productos o servicios. Seguramente aquí sí, seguramente conocen el FODA, fortalezas, debilidades, oportunidades, demás, el ANSOF, ¿sí? Y el ciclo de vida de los productos. Entonces, acá dice conocer la situación competitiva de una empresa, ¿sí? Conocer o evaluar el entorno. Generalmente vamos a encontrar eso. Análisis sobre el producto, análisis sobre la empresa, análisis sobre el entorno y análisis sobre las personas. Desde los enfoques sociales, vamos a tener dos grandes bloques, ¿no? Los sociales, ahí vamos a meter el diseño social, los sociales, ahí vamos a meter a la educación, prevención de desastres, vamos a meter también el entrenamiento y vamos a meter la cultura. Del otro lado, todo lo que tenga que ver con dinámicas de mercado, intercambio mercantil. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los problemas sociales, se hacen análisis en el mismo sentido de los grupos específicos, ¿sí? Utilizando también, podemos utilizar estas herramientas. Pero en el caso de lo social, lo que nos va a ayudar muchísimo son los diferentes experimentos sociales.
si hablamos en torno del cambio de la cultura, ¿sí? Lo primero que tendríamos que preguntarnos, ¿es posible cambiar la cultura de este país? O sea, ¿y qué sería esa cultura? Pues bueno, serían algunos aspectos culturales, ¿no? Una de las principales problemáticas que yo identifico es el conflicto constante entre los diferentes grupos, ¿no? Actantes. Y va desde arriba hasta abajo. Entonces, esto es un fenómeno que se va agudizando dependiendo del tipo de periodo y de ciclo económico. En la medida en que las personas se ven más afectadas por las decisiones políticas, pues hay un encono mucho mayor. Y esto provoca que se mantenga cierta distancia entre los diferentes actantes. Uno de los factores que hay que evaluar para determinar si hay o existiría la posibilidad de disposición de nuestra sociedad para el cambio es alrededor del tipo de conductas que tenemos ante las problemáticas o las situaciones en el orden social. Entonces, si se puede evaluar cómo reaccionamos nosotros en relación a las problemáticas, ahí es donde nosotros vamos a encontrar herramientas para saber si es posible generar cambios, ¿no? Como los que ha aplicado Corea del Sur. Uh-huh. Entonces, evaluamos situaciones y circunstancias. Los mexicanos somos empáticos, sí, en realidad somos muy empáticos, tenemos mucha empatía y sobre todo cuando hay crisis, cuando hay problemáticas, ¿no? Ejemplo rápido, sismo del 17 de este siglo. Provocó que muchas personas se volcaran a la calle a tratar de ayudar, ¿no? Entonces, vamos teniendo dentro de estos ámbitos, ¿sí? Las formas en cómo reaccionamos, ¿no? Y dentro de esas maneras en cómo reaccionamos, se evalúa si se puede modificar o tratar de intervenir dentro de una conducta en específico. En el ciclo de vida de los productos, desde el enfoque mercantil, es un análisis de la conducta de venta del producto o servicio. ¿Para qué se analiza esto? Permite saber más o menos el tipo, el ciclo de vida que va a tener un producto, es decir, nace, se desarrolla, ¿sí? Y muere, ¿sí? Que es el ciclo de vida. Lo mismo sucede con las empresas y para eso se hacen esas predicciones. ¿Qué es lo que va a suceder con este artículo, con este producto? Y dentro de ello, pues básicamente la idea es determinar que dentro de ese ciclo de vida se va a lograr recuperar una inversión. Acuérdense que para el enfoque mercantil, el signo de pesos o de dólares, pues es básicamente lo más importante. Dentro de esto, ¿sí? Ya una vez que se establece cada uno de estos análisis, pues bueno, viene el ámbito de la profundización de la información. Se determina qué tipo de conocimientos o nociones debo, debemos plantear. Hay o existe la información. Les decía, en el ámbito de la cultura existen investigaciones culturales. ¿Cómo puedo saber si las personas ayudarían a alguien en desgracia? Pues bueno, se llegan a hacer ese tipo de experimentos, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos o recurrir a las experiencias. Si ustedes buscan, por ejemplo, en Santander, van a encontrar parte de la explicación de la experiencia que tuvieron que vivir los coreanos para que se pudieran desarrollar como potencia. Y entonces ellos van a decir, lo primero que vamos a encontrar ahí en las diferentes informaciones es que Corea no se convirtió en lo que es de un día para otro, ¿sí? Nosotros culturalmente tenemos estamos muy ensimismados en esta idea de lo inmediato. Es decir, pongo un negocio y de volada voy a ganar mucho dinero, voy a hacer un cambio rápido a través de una comunicación. No funciona de esa manera. Sobre todo el cambio más significativo se ha dado durante los últimos 30 años, en el caso de Corea, pero llevan más de 50 años trabajando sobre la transformación de la sociedad. Y lo primero que tuvieron que establecer es que las personas de las siguientes generaciones son más importantes que las personas que iniciaron esa transformación. Y van a encontrar en Internet probablemente algo que le llaman el Pali Pali, que es algo así como un acuerdo social entre los coreanos para que todo lo que hagan lo tenían que hacer bien y lo más rápido posible.
Entonces, esa cultura, eso que se insertó culturalmente como fenómeno, pues empezó a tener eco en la actividad general, ¿sí? De los coreanos hasta llevarlos, evidentemente, a la construcción de una mentalidad. Ujú. La mentalidad que históricamente nos han construido, que nos han querido insertar, pues es que somos perdedores, que las personas de otras naciones pues tienen más cualidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es completamente falso, ¿sí? O sea, un alemán no es más inteligente, no. Simple y sencillamente tiene, ¿sí? Convicción sobre el tipo de persona que es. Solamente es eso. Ujú. El gringo igual, el gringo además le dice que es superior a las demás personas. Entonces, si le dicen que es superior y además tiene convicción sobre lo que sabe, pues evidentemente pues, se posará como una persona imponente. Pero es básicamente, ¿no? Son algunas de las características que nos van a permitir poder identificar un determinado rubro, qué tipo de cosas sí podemos cambiar, qué tipo de cosas no vamos a poder cambiar en los diferentes ámbitos. Entonces, el tipo de metodología va a depender de la profundización de la investigación y pues nuevamente nos llevas al ámbito, en este caso, de profundidad de la investigación, que es exploratorio descriptivo, que es un enfoque social. La metodología, pues bueno, tiene dentro o está constituida por diferentes elementos, que es el análisis de datos, las variables dependientes y dependientes, las técnicas de investigación, literatura, pagar una base de datos, literalmente contratar un servicio que me ayude con ello. Está el buyer persona. El buyer persona es importante, que el buyer es de buy, ¿no? De la palabra en inglés para comprador, consumidor, que esto aplica para todos los ámbitos, porque lo que permite es vaciar o depositar en un formato los datos de cómo es nuestro público objetivo, ¿sí? Edad, ingresos, ¿sí? Y cosas por el estilo. ¿Sí? ¿Qué tipo de investigación? Obviamente dentro de ello el diseño metodológico, la muestra. La muestra es el segmento que se va a estudiar o a analizar y hay una tabla para ello. Entonces, de repente, si se hace una investigación para 1 millón o más personas, es decir, vamos a llegar o queremos conocer más o menos este entorno de una población de 1 millón o más personas, pues necesitaremos básicamente una muestra de alrededor de 1.000 personas. Ujú. Entonces, la muestra, de acuerdo a la investigación social, pues nos va a permitir eso. En ese caso, el método etnográfico es literalmente seguir a las personas en relación a las cosas que se hacen en su día a día. Y el método etnográfico sirve para identificar todas las cosas que vamos utilizando a lo largo del día. Un ejemplo, así muy, muy rápido, porque ya se nos está acabando además el tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa a lo mejor a las 6 de la mañana con algunas personas? Pues, algunas se despiertan a esa hora, otras desde luego mucho antes o un poco antes, y otras después o mucho después. Eso es indistinto, pero si hablamos de un análisis, ¿qué pasa a las 6? A lo mejor alguien despierta, ¿sí? Está en su casa, en una habitación individual, una habitación que comparte con alguien, se despierta con el celular, ¿sí? O tiene un despertador. Aquí lo que se identifica es un producto. Ese tipo de análisis probablemente llevaron a establecer que el celular o al celular se le podía agregar un despertador. Ujú. Y obviamente al tener obviamente una computadora en miniatura, pues ahí podías colocarle básicamente todo. Y al ser un elemento tan personal, pues puedes, pues literalmente, pues podemos hacer todo, ¿no? Escuchar música, la radio, muchísimas cosas. La evaluación dentro del método etnográfico aplicado al marketing es qué te gusta de esto y qué no te gusta. Y todo se va capturando. ¿Sí? Ese es el método y se hace el análisis sobre diferentes personas para poder identificar oportunidades. ¿Sí? Y obviamente de todas esas oportunidades la alternativa de poder generar algún artículo. Me quedan 2 minutos. Si no les importa, bueno, ojalá tengan oportunidad, regálenme otros 2 minutos, ¿no? Para que pueda terminar, aunque sea
pues lo más rápido posible esto. Quiero que lleguemos a una gráfica cuando menos. Y si no hay ningún problema, pues está bien. Les agradezco mucho. Si hay algún problema, pues ni modo, ¿no? Observación, se pueden ir, o sea, desde luego. Observación del participante, perdón, observación participante. La observación es literalmente ir a ver el lugar. Se anota la conducta, ¿no? Alguna vez me tocó hacer un análisis de esto en Starbucks y es cuántas personas llegan, a qué horas llegan, qué tipo de personas, todo es descriptivo, estar viendo, ¿sí? Es interpretación, ¿sí? La observación participante es estar dentro del ámbito, meterte, consumir, etcétera, etcétera. Hay la entrevista, ¿sí? Historia de vida, literalmente hay que tomar una serie de recursos, ¿sí? Datos, ¿sí? Estudios de casos, que es algo que les mencionaba en otro momento. Una vez que se tiene la información, se analizan, ¿sí? O se obtiene el resultado de los instrumentos, llegan los datos, perdón, nada más llegan, ¿sí? Y esto nos dice, por ejemplo, qué está haciendo la gente en términos de compras. Si ustedes buscan qué es lo que la gente compra más, lo que la gente compra más en casi cualquier ámbito es la moda. Y casi todo tiene que ver con ropa. Y otra de las cosas, ¿sí? Es tecnología. Son de lo que más se mueve. Acá dice o está asociado con los viajes. Se han dado cuenta que toda persona exitosa viaja, ahí está el porqué. Y esa es otra gráfica que más o menos nos va a ilustrar cosas que se muestran en la gráfica pasada. Y nuevamente vamos a tener fenómenos parecidos, ¿no? La ropa, ¿sí? El consumo de esa ropa, pues bueno, es algo completamente habitual. Análisis e interpretación, hay personas que se dedican a eso, ¿sí? No es tan fácil la interpretación, están las gráficas y dentro de la interpretación está también la toma de decisiones, no es tan fácil. Entonces, hay una parte metodológica que es cómo se desarrolla el análisis de los datos, de las informaciones, o les decía, hay softwares que te ayudan al análisis de datos, ¿no? Y que de manera automática pues, van a gestionarte las comunicaciones y te van a dar recomendaciones. Métanse a ads o vean videos y van a comprender un poco más de lo que les menciono. Si es que no lo conocen, a lo mejor lo conocen. ¿Sí? Se obtienen los datos relevantes, las informaciones relevantes para hacer las diferentes aplicaciones. Los KPIs son literalmente los registros que van a dejar, por ejemplo, en Internet, clics, visitas, permanencia, impresiones, etcétera. Y ahí está a la tabla que quería llegar. Vea, vamos a ver algo bien importante. Hay análisis poblacionales sobre estas características. Qué espantoso, pero así es. Esto, lo que tenemos aquí, son las clases sociales. Esta es la más alta y esta es la más baja. Por ingresos, vamos a centrarnos en un tema social, educación. Busquemos acá educación, aquí está. Esta, pues, me lleva directamente aquí. Aquí es donde está el rubro de educación. Si nosotros nos vamos a esta clase alta, tal vez sea un poco más de los 2 minutos. Si alguien se tiene que ir, lo entiendo perfectamente, ¿eh? Si tienen que ir todos, pues ya ni modo. Porque ya me di cuenta que ya me pasé. Pero bueno, tenemos esto aquí. Para quien se pueda quedar. Educación. Vamos a suponer, ¿sí? El ingreso de una clase alta. Vamos a ponerle una cifra. Esto es más, ¿eh? Desde luego. 200,000 pesos mensuales. Bueno, bueno, sí, clase alta, vamos a dejarlo ahí. ¿Sí? Y la clase más baja, pues vamos a ponerle que son alrededor de 8,000 pesos mensuales. Ay, ese no, este cero no. O este intento de cero no. ¿Sí? Son 200,000 a 8,000. Si nosotros vemos en primera instancia, es un porcentaje mayor en términos de educación. ¿Sí? Aquí solamente el 4%. Esta es una de las explicaciones por las cuales la gente más pobre no va a la escuela. No va la gente pobre a la escuela no por gusto, no porque, yo quiero ser pobre, no, cosas así, que son discursos que luego encuentra uno en los medios de comunicación. No, el pobre no es pobre porque quiere, no, se llaman oportunidades. Y si de aquí tomaron el 4% de 8,000 pesos, acá tomaron el 13% de 200,000 pesos. ¿Sí me explico?
¿Qué le permite? A lo mejor con ese 4%, pues tal vez le permita pagar el pasaje, ¿sí? Tal vez ni siquiera asociado con la alimentación. ¿Qué permita el 13% de 200,000 pesos? Pues no solamente ir a la escuela de paga, sino además ir a tomar alguna clase de piano, ir a tomar inglés. ¿Sí me explico? Entonces, ahí lo que nosotros tenemos como análisis social, dentro del diseño social, lo que tenemos es que existe una enorme brecha en torno a los ingresos. Ujú. Y que aquí está acentuada, no aquí en salud, está acentuada una problemática muy grave, que es la brecha salarial. Esta brecha, este distanciamiento es tan grande en los países desarrollados, tal vez con los gringos sí, pero en la mayoría de países desarrollados sensatos no existe tal aberración en términos de salud. Vamos a ver qué es lo que pasa ya nada más, ya casi para terminar, en términos de salud. A ver, aquí estaría salud. Ah, no, no está enmarcado. Pero bueno, vamos a colocar, vamos sobre alimentos. Alimentos. Es el 25% en alimentos. Es decir, aquí se gastan cerca de 50,000 pesos. Aquí para alimentos son 4,000 pesos mensuales. ¿Sí? Esto es importante. La alimentación sirve para el desarrollo, sí, sirve para incluso desarrollar el cerebro. Uh-huh. Es alimento. Lo que comemos también se va a ver reflejado en el desarrollo del cerebro, en el desarrollo del cuerpo. Por eso cuando vamos al interior de la República, a algún pueblo, vamos a encontrar que las niñas y los niños son más chiquitos. Uh-huh. Pero no es porque quieran ser más chiquitos, sino porque son las condiciones dentro del contexto. Y este tipo de análisis son los que nos tiene que permitir entender parte de la realidad. Si no, no podemos ser partícipes de forma empática dentro de los ámbitos sociales, es decir, las diferentes problemáticas que tiene que ver con lo social, así con el diseño social, que tiene que ver con el ámbito de la educación, con la prevención de desastres. O sea, acá donde están situadas las preocupaciones, aquí donde están situadas las preocupaciones sobre el ingreso, ir al día y tener nada más lo suficiente para ir subsistiendo. Uh-huh. De aquí se establecen las perspectivas, ¿no? Las perspectivas van a depender de lo que conozco. Si yo, obviamente, aprendo a tocar un instrumento, hablo tu idioma, pues mis perspectivas se incrementan. Uh-huh. Entonces, ahí se identifica una de las grandes problemáticas sociales que tenemos alrededor del mundo. Un minuto y ya. Diseño del proyecto. Esto es lo que tiene que ver ya con nosotros, que es el plan de comunicación, ¿sí? Estrictamente con nosotros, que es conocer los medios de este rollo, el cronograma del proyecto. Esto debe tener un cronograma, al igual que el proyecto en general. Esto tiene un cronograma, cuándo se lanza, cuánto tiempo va a permanecer en medios, en qué momento vamos a hacer ajustes, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. En comunicación pasa así, ¿eh? Hay que hacer ajustes. Entonces se van dando este tipo de fenómenos, qué tipo de estrategias se van a utilizar, y aquí pues bueno, una de las estrategias que se utiliza mucho es bueno, la promoción. El precio se establece por varias razones. Cuando lleguemos a publicidad, ahí les voy a platicar un poco sobre esto. Pues bueno, la calidad del producto y el lugar en el cual se vende, y pues bueno, aparecen otras herramientas, ¿no? Como las 4 Cs, que son cosas interesantes que va proponiendo el marketing para el análisis de las situaciones. Después a alguien se le ocurrió 7 Ps, no, no son 4, son 7, y alguien dijo, no, son 12 Ps. Sí, pero eso obviamente ya es bastante engorroso, es para el análisis, nos sirve en la primera parte, y pues bueno, ya lo demás es complementario. Acciones a realizar, ¿no? Ya qué es lo que se va a hacer específicamente, ¿sí? Se utilizan tácticas, manejo, mensajes por WhatsApp, correo electrónico, llamada telefónica, todo esto, el retorno de la inversión. Uh-huh. Generalmente debemos saber cuánto y cuándo va a regresar la inversión, y eso hay que plantearlo.
generalmente a la empresa o a los clientes, el llamado ROI, alcance de la inversión. Entonces, ¿qué logramos? ¿No? Logramos ventas, logramos leads, visitas, todo eso que pasábamos, que veíamos dentro de la actividad del Internet, el alcance, cuántas personas, cómo convertimos, ¿no? Cómo logramos ese ROI, se evalúa y se controla. Es decir, hay un resultado positivo, pues bueno, vamos a seguir sobre la línea, hay que mejorar. Negativo, pues bueno, hay que ver a dónde hay que corregir, ¿no? Y obviamente, pues el control. Se establecen los resultados y se entrega un reporte. Ya que salen los resultados, se redacta. Cuando sean jefas, cuando sean jefes, van a redactar y van a presentar su reporte y además tal vez tengan que dar una presentación. Y cuando sean jefes o cuando sean jefas, van a hacer esa presentación ante los dueños o los directivos, y dentro de esos resultados de todo lo que han logrado, ahí de eso va a depender los presupuestos, de eso va a depender de que les entreguen o no les entreguen un presupuesto, que les entreguen o no les entreguen un determinado proyecto. Dale, pues muchas gracias por su paciencia, por aguantarme un rato más, 10 minutos, se los aprecio mucho. Y nos vemos la próxima semana. Ya la siguiente semana empezamos con nuestro primer tema, que es lo social. Vamos a recuperar estos temas de diferenciaciones sociales, que son parte en realidad de la problemática nuclear de la mayoría de los males que tenemos en este país colombiano. Que tengan una excelente tarde y nos vemos el próximo miércoles para seguir hablando de esto. Sí, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Buen día. Gracias, profesor. Gracias, Hasta luego. profe. No, Muchas gracias a gracias, profe. ustedes. Hasta luego. Gracias a ustedes. Muchas gracias por su tiempo.